Bastante fuerte, pero hagamos un poquito más de esfuerzo para que podamos estar más concentrados. Ayuden al hermano al lado también a concentrarse. Creo que es un acto de adoración también el estar concentrado escuchando la palabra del Señor. Hermanos, ya ustedes saben, terminé la serie del libro de Gálatas. Espero que Gálatas haya sido de provecho para ustedes. Hoy vamos a empezar un nuevo libro y es el libro de Juan. Así que vayamos al capítulo número 1 del libro de Juan. Hoy nuestro versículo que vamos a utilizar como base para el sermón de hoy es solo el versículo número 1. Entonces vamos a leer Primera de Juan, capítulo 1, versículo número 1. Dice así, espero que me acompañen. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos a orar. Mi Señor, ahora en este tiempo queremos encomendar este tiempo en tus manos, mi Señor, para que seas tú ayudándonos. Ayúdanos en medio de esta calor, mi Señor, en medio del calor, a poder estar concentrados. Permíteme a mí poder exponer tu palabra de manera clara, mi Señor, fiel, que es una de las cosas más importantes, mi Señor. Revélate acá en nosotros, revela a Cristo, mi Señor, como Dios verdadero, y ayúdanos, mi Señor. Usa este tiempo para que edifiques tu iglesia, para que nuestra fe cada vez sea más firme, para que nuestra conducta sea transformada y para que nuestras vidas den gloria a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mire, dice así entonces, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Bueno, no sé si le sucedió a la mayoría de ustedes, pero cuando yo empecé o inicié mi vida creyente como cristiano, uno empieza a querer leer las escrituras, uno desea saber cómo leer la Biblia, ¿cierto? Ya que la Biblia parece en el inicio siempre es un libro complicado, un libro que tiene muchos capítulos, e incluso tiene 66 libros, muchísimos versículos, y en esa realidad que yo buscaba quien me ayudara o me enseñara cómo leer la Biblia, se acercaron varios hermanos a mí y me dijeron, lee el libro de Juan. No sé si le ha pasado a ustedes lo mismo. Extrañamente yo hoy día a las personas que están iniciando a leer la Biblia, yo también les digo, lean el libro de Juan, como que si ese legado fue transferido a mí. Yo personalmente les digo que os recomiendo que lean este libro, es porque creo que es un libro bastante sencillo, es entendible, no se necesita conocer tanto el Antiguo Testamento o la historia de Israel como para poder comprenderlo, pero a pesar de que esto es una verdad, de que esto es un motivo para incitar o impulsar a las personas que lean este libro, hay un motivo más real que es bastante grande, y sí les voy a pedir que lo busquen, que está en este mismo libro. El mismo Juan dice cuál es el motivo principal para leer este libro, y es el capítulo 20, versículo 31. Búsquenlo allí para que también me acompañen a leerlo. Capítulo 20, versículo 31. Vean lo que dice Juan, cuál es el motivo por la cual él escribió este libro. Dice, pero estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces nuestro motivo por la cual tenemos que invitar a que las personas lean este libro es porque este libro nos da a conocer a Cristo como el Hijo de Dios, y también da un mensaje que es, si creen en Él tendrán vida en su nombre. Entonces nosotros cada vez que vayamos a recordar o repasar este libro, hermanos, cada vez que vayamos a escuchar sermones de este libro, pensemos en esta razón. Este libro nos está acercando a conocer más a Dios y nos está llevando a tener vida por medio de Cristo. Siempre es bueno, hermanos, cuando ustedes se acerquen a un libro de la Escritura, saber cuál es el motivo por el cual se escribió. Eso ayuda muchísimo a tener una comprensión, nos ayuda a entender mucho más fácil el libro. Para mí humanamente y muy malvadamente les digo, hermanos, que no era mi libro favorito, pero la introducción y los temas ahora se está volviendo uno de mis libros favoritos. En consecuencia, hermanos, el propósito de Juan no es describir la biografía completa de Jesús, cada uno de los detalles que él hizo,
No es saber entonces cada detalle de su vida, porque si esto fuera posible, el mismo Juan dice que no hubieran cabido todos los libros en el mundo. O sea, Juan no describe a detalle específicamente todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, no. Él escribe entonces para confirmar a los creyentes en la doctrina que habían recibido y mostrar a Cristo como el Hijo de Dios, divino y Salvador del mundo. Ese es el propósito, hermano. Los propósitos entonces son dos. Apologético, podríamos decir que es doctrinal, que es para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tiene otro propósito que es evangelístico, que es para que creyendo tengan vida en su nombre. El deseo de mantener el propósito evangelístico, en ese deseo que tenía Juan de mantener su propósito evangelístico, escribió más de 100 veces la palabra creer, más del doble de los evangelios sinópticos, para enfatizar que los que creen en Cristo recibirán salvación y vida eterna. Hermano Daniel, ¿puede ser posible que se prenda o se escucha mal el video? Intentemos. Yo recuerdo que se ha hecho antes. Igual puedo subir el tono de voz. Pero no se haya quedado dormido. Sí. Bueno, hermanos, miren. Entonces el propósito de Juan era apologético o doctrinal, porque él quería enseñarles a sus lectores que Jesucristo es el Hijo de Dios, y evangelístico, que era su segundo propósito, y era en su segundo propósito él escribió la palabra creer 100 veces en este libro, mucho más que los otros evangelios, porque él quería enfatizar, hermanos, y lo importante es que los que creen en Cristo tendrán vida eterna. Y en su propósito apologético, doctrinal, por supuesto inseparable de su propósito evangelístico, era convencer a los lectores la identidad de Cristo. ¿Quién era Cristo? Por eso que lo presenta como el Verbo encarnado, el Mesías, el Salvador del mundo, quien entrega el regalo de la salvación a la humanidad. Y Juan espera que obviamente la humanidad también responda, ya sea en aceptación o rechazo. El libro entonces nos dice que en Palestina, hermano, había un hombre judío llamado Jesús, que el mismo Señor Jesucristo afirmaba que él era dueño legítimo de todas las cosas. Jesús afirmaba que él era el pan de vida. Jesús afirmaba que él era el pastor que daba su vida por sus ovejas. Jesús afirmaba que él era el agua vida. Jesús afirmó que iba a resucitar, que él era el Mesías, el camino de Dios. Y tan valiente y osado fue el Señor Jesucristo que dijo que el Padre, Dios y él eran una sola cosa. Tanto así que él dijo que él era el Hijo de Dios, algo que era bastante asombroso para ese tiempo. Nadie se podía atribuir tantas cosas. Y esto es maravilloso, hermano, pero más maravilloso es que Juan, el autor de este libro, acepta cada una de esas afirmaciones del Señor Jesucristo, la toma como real. Recuerda que el testigo que fue Juan en este caso fue un testigo de todos los actos y milagros del Señor Jesucristo, o sea que lo que está escribiendo está convencido. Entonces él osadamente nos escribe de quién es Cristo, incluso en el primer versículo, que es el que vamos a exponer hoy, él mismo empieza diciendo: Jesucristo es Dios. Hermano, Juan estaba dispuesto aún a morir, y de hecho murió por su fe. Él estaba dispuesto a comprender y que las personas comprendieran este evangelio y quién era Jesucristo. Comentarios acerca de este evangelio son comentarios bastante buenos. Dice que este es uno de los evangelios que es más amado debido a su paradójica, porque combina simpleza, sencillez, pero a la vez también combina profundidad. Juan ha sido llamado una habitación donde un niño puede meterse y una habitación donde un elefante puede nadar. ¿Qué significa esto? Que es sencillo pero a la vez profundo. Sus historias son tan simples que incluso un niño las amará, pero sus declaraciones son tan profundas que aún ningún filósofo puede desentrañarlas. Un ejemplo lo vamos a ver ahorita en la exposición del versículo número 1. Así que prestemos atención. Dice un comentarista: si nosotros somos diligentes en el entretenimiento, en el deporte, en la música o en la noticia, ¿cuánto más debemos tener cuidadosa atención cuando un hombre está hablando del cielo y pronuncia una voz más clara que el trueno? Otro comentario dice: el Evangelio de Juan es el libro más extraordinario que jamás se haya escrito. Quita tus zapatos de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Bien pudiera ser la actitud de cualquier persona que pisa el umbral del estudio del libro de Juan. Porque si su testimonio es verdadero, entonces la fe en Jesucristo como el Hijo de Dios ha recibido una confirmación gloriosa.
Vamos a empezar entonces con el versículo número 1, ya dicha esta introducción. Versículo número 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fácilmente podemos dividir este versículo en tres partes. La primera parte entonces sería: en el principio era el verbo. Podemos describir en esta primera parte es la existencia del verbo. Segunda parte podemos ver que el verbo era con Dios, y aquí obviamente vamos a explicar que este verbo nos indica que era una persona diferente a Dios. El verbo era con Dios o lo acompañaba. Tercera parte es: y el verbo era Dios, o sea que a pesar de ser una persona diferente, este verbo comparte la misma esencia que Dios, o sea que también lo hace Dios. Aquí Juan no nos dice quién es el verbo, obviamente ya nosotros sabemos que es Cristo. Entonces empecemos con la primera parte. La primera parte dice: en el principio era el verbo. Y vale destacar que muchos teólogos no agregan este artículo él, sino que lo leen: en principio era el verbo. Recuerde que las traducciones hicieron un esfuerzo para que nosotros pudiéramos entender o comprender más claro las escrituras a nuestro idioma. Eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en el principio era el verbo o en principio era el verbo. Y si yo le hiciera una pregunta, espero su respuesta. Dice: ¿qué nos hace recordar esta palabra? En principio era el verbo. Exactamente, el Génesis. Y las mismas palabras se usaron entonces en el Génesis para la creación, ¿cierto? Y Juan quiere entonces que nosotros como lectores recordemos la creación, y que ahí, cuando se creó todo de la nada, ya existía el verbo. Pablo está entonces apuntando o llevándonos a que nosotros veamos el Génesis, la creación, y diciéndonos: allí, cuando todo fue creado, allí ya estaba el verbo. En principio se refería a la eternidad temporal mostrada en Génesis, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan básicamente entonces escribió que cuando empezó al principio, el verbo ya estaba ahí. La idea es que el verbo estaba allí al principio, antes que nada fuera. Jesucristo ya existía cuando se crearon los cielos y la tierra, y por lo tanto Él no es un ser creado, existía desde toda la eternidad, puesto que el tiempo comenzó con la creación del universo físico. Cualquier cosa, hermano, sucedía antes de la creación, se le da la característica de eterno. Nosotros como creyentes creemos en una eternidad pasada, nosotros siempre hablamos acerca de una eternidad pasada, y cuando nosotros nos referimos a esa eternidad pasada, nos referimos a todo lo que es antes de lo creado. ¿Ya? El tiempo, las cosas físicas, unas cosas espirituales que nosotros vemos, fue después de Cristo. Y todo lo que fue antes de esa creación, nosotros lo denominamos como eterno. Nosotros entonces los creyentes le denominamos con el nombre de eternidad, todo lo que es antes de la creación, ya que no se puede medir con nada, no existía el tiempo y no existía nada. Por eso que le damos ese nombre de eternidad. En principio era el verbo, como en el Génesis. Juan quiere que entendamos y comprendamos que cuando se dice en principio, es literalmente antes de todo. Esa palabra principio, Juan quiere decir antes de todo lo creado. No hubo tiempo donde Cristo no estaba, porque antes del inicio Él ya estaba. En principios, antes de la creación, en la eternidad, era el verbo, ya existía el verbo. Y pensar esto, dice un comentarista, pensar esto es algo que nos lleva a nuestro intelecto trabajar. No hubo un tiempo, imagínense esto, no hubo un tiempo, hermanos, en el que Cristo no existía, siempre ha existido. No fue creado, Él es vida en sí mismo, y esto a nuestro razonamiento es como incomprensible. Pero hermanos, el verbo no comenzó a ser, más bien el punto en el que todas las demás cosas comenzaron a ser, Él ya era, porque Él estaba antes de la creación. Donde sea que lo ubiquen ustedes, en cualquier tiempo, ya sea en la eternidad o después de la creación, Cristo ya existía. Juan declaró entonces, hermanos, que el verbo es anterior al tiempo. Imagínense ustedes eso, pensar eso. El verbo entonces es eterno. Juan dejó claro entonces que el verbo no es solo el principio, sino que es Él el principio del principio. Él estuvo en el principio antes de todas las cosas, antes de que todo lo demás. ¿Tuvo el verbo entonces un principio? Nosotros tenemos que responder claramente según lo que dice Juan, no. Porque si regresamos a cualquier principio, ya estaba la existencia del verbo. Dicha verdad aporta una prueba definitiva solamente de la deidad de Cristo, porque todo lo que tenga la naturaleza de eterno simplemente es Dios. Entonces Juan ya aquí está apuntando quién es verdaderamente Jesucristo.
en esta descripción, con el fin de que podamos comprender una historia. Esta descripción tiene el fin de que nosotros podamos conocer una historia, hermanos, que se remonta a un pasado inconmensurable, grande e increíble, que es la identidad de nuestro Señor Jesucristo, que es el sujeto de esta historia. Vale destacar, hermano, que aquí Juan no le da el nombre de Jesús, sino que le da el nombre de Verbo. Ya nosotros sabemos que es Jesús, pero Juan le da este nombre. Y en el original griego, hermano, no me gusta mucho hablar de griego, realmente yo creo que no viene al grano en los sermones, pero hoy sí es necesario. Esta palabra verbo se conoce, o la palabra es traducida del verbo griego que es logos. Es una palabra con muchísimo significado, tanto en el primer siglo para los filósofos, para los griegos, para Platón, para Aristóteles y obviamente para los judíos. La idea de logos tenía ricas y profundas raíces tanto en el pensamiento judío como en el griego. Juan utilizó un término, hermano, que era común en ese tiempo, con varias capas de significado, era de su uso común en todas partes. Él podía contar que cuando leyeran el libro todos podían comprender qué significaba el logos o cuál era su significado esencial. La palabra era por lo tanto ya utilizada y ayudaba a los hombres, consideraba en sus esfuerzos de conocer más a Dios en este mundo. Juan la toma entonces para señalar al revelador e incomprensible e invisible Dios. Los filósofos griegos, hermanos, utilizaban esta palabra logos con el poder, como el poder que da sentido al mundo, haciendo el mundo ordenado y en vez de caótico. El logos para los griegos, o sea, para los gentiles, para las personas que no eran judíos, era como la razón principal por lo que controlaban todas las cosas. Entonces, para los griegos, Juan presenta a Jesús como la personificación y encarnación del Logos. Sin embargo, a diferencia de lo que creían los griegos, Jesús no era una fuente o una fuerza o una emanación impersonal, no. En él, en Jesús, se hizo hombre el verdadero Logos, que era Dios. Un concepto, hermanos, que era ajeno al pensamiento griego. Y posiblemente los mismos griegos, cuando se les podía decir que el Logos se hizo carne, iba a ser locura. Pero no solamente el logo era un concepto griego, como les acabé de decir, la palabra del Señor también era un asunto importante en el Antiguo Testamento para los judíos. La palabra del Señor, hermano, era considerado mucho para los judíos, ya que ustedes saben que sus autores en el Antiguo Testamento mencionan que por el poder de la palabra se hizo los cielos y la tierra, ¿cierto? Por el poder de la palabra Dios dio los 10 mandamientos a su pueblo, se comunicó con los profetas. Entonces Juan le dice a los lectores judíos, o le presentó a Jesucristo como la encarnación del poder y de la revelación divina de Dios. Ese poder que se manifestaba Dios a través de su palabra, ese poder se manifestó en carne. Los rabinos judíos con frecuencia se referían especialmente a los aspectos más personales de Dios en términos de su palabra. Tanto así, hermanos, que ellos hablaban de Dios mismo como hablar de su palabra. Un ejemplo es en Éxodo, donde hay un versículo donde se traduce que Moisés sacó al campamento, al pueblo para recibir a Dios. Y traducciones hebreas dice que Moisés sacó al pueblo, al campamento para recibir la palabra del Señor. En la mente de los antiguos judíos la frase palabra de Dios podía ser utilizada para referirse a Dios mismo. Por eso le digo, el logo, el verbo, la palabra del Señor tenía significado tanto para los griegos como para los judíos. Por lo tanto, Pablo aquí en esta introducción, Juan le dijo tanto a los judíos como griegos, por los siglos ustedes están hablando, pensando y escribiendo el logos, la palabra, el verbo. Ahora le diré quién es, y es Jesús. Juan explicó en términos entonces que ya podían entender y comprender. Jesucristo como el verbo encarnado es la palabra final para la humanidad. Por eso también reza Hebreos, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos ha hablado por el Hijo. Cristo es la revelación final del Señor, es su palabra revelada. Jesús entonces, hermanos, es el verdadero verbo quien se encarnó. Y esto hasta acá, esta es nuestra primera parte, y esto hasta acá puede ser aceptable, y era aceptable en ese tiempo, pero empieza la segunda parte, que es chocante, que es Jesucristo, el verbo, estaba cara a cara con Dios, acompañaba al Señor, al Padre. Y más chocante se va a poner en nuestra tercera parte cuando Juan dice que el verbo era Dios. Avancemos a nuestra segunda parte, no se pierden del versículo, y dice, la primera parte ya la acabamos de exponer, y dice que en el principio era el verbo,
Nuestra segunda parte es, y el verbo era con Dios. Otras traducciones lo traducen, el verbo estaba con Dios, o otra que es la mejor traducción para mí es, y Dios estaba y el verbo estaba cara a cara con Dios. Y aquí en adelante, con esta afirmación de que el verbo acompañaba a Dios, se pone uno de los fundamentos más grandes que tenemos nosotros como creyentes, y es la Trinidad. Si seguimos la lógica de Juan entonces nos empezó a decir que había una persona que era conocida como el verbo. Dice que este verbo era eterno, o sea que estuvo en el principio. Este ser de Dios, este verbo, explícitamente Juan lo llama Dios. Esto va a ser la tercera parte. Pero hay algo importante que esta segunda parte, y es que al mismo tiempo este verbo no abarca todo lo que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es una persona diferente al verbo. Por eso es que esta parte dice, el verbo era con Dios. O sea, estaba cara a cara con Dios. O sea, le acompañaba. Y esta preposición implica interacción y por lo tanto una personalidad así diferente. Como dice Crisóstomo, un padre de la iglesia creyente, cristiana, no dice el verbo con Dios, sino el verbo con Dios. Eso es como si decir persona con persona. El hombre estaba presente con Dios porque era una persona diferente. Esta segunda parte eso es lo que nos quiere decir. Y el verbo era con Dios, acompañaba a Dios, estaba cara a cara con Dios. Hermanos, y aquí se caen muchas falsas doctrinas. Y obviamente los solo Jesús y los municipales. ¿Por qué? Porque aquí nos da a entender que hay dos personas diferentes. Una que acompañaba a la otra. El Logo de Dios acompañaba. Significa que es distinto al Padre y que Dios no es solo Jesús. Están en compañía perfecta y que también comparte la esencia, porque Pablo después dice que este verbo era Dios. O sea, también el verbo era Dios, y es algo que no lo vamos a comprender, hermanos, pero sí tenemos que creerlo, porque es lo que dice la palabra del Señor. Ellos son dos personas distintas, que son distinguidas el uno al otro, eso es lo que quiere decir esta parte del versículo, y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina, y se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable. El verbo estaba con Dios, tal frase significa mucho más que la existencia de un verbo con Dios. Describe a dos seres personales, el uno al frente del otro, enfrascado en un discurso inteligente. Jesús desde toda la eternidad, como la segunda persona de la Trinidad, estaba con el Padre en comunión íntima y profunda. Tal vez se pueda explicar con la versión o la traducción que dice que estaba frente a frente o cara a cara con el Señor. El verbo, hermano, entonces necesito que quede claro en sus mentes, porque esto es base de nuestra doctrina fundamental de la Trinidad. El verbo es una persona, no es un atributo de Dios, no es una emanación de Él, como muchas sectas creen. Él estaba con Dios, o sea, era una persona que estaba con Él, que lo acompañaba. También decirle, hermano, que este verbo tenía la misma esencia del Padre, y eso nos lleva a nuestro tercer punto, hermano, que es el verbo era Dios. Hermano, esta es una declaración simple. El verbo era Dios. Fácilmente uno puede sacar una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que Jesús era Dios. Y a pesar que solamente Pablo utiliza 4 palabras aquí, y es tal vez la declaración más clara y sencilla sobre la deidad de nuestro Señor Jesucristo que se encuentra en la Escritura, pero a pesar de su claridad, de su sencillez, de su simpleza, hermanos, son muchos los grupos que han pervertido esta pequeña parte de este versículo. Hermanos, y esto empezó justo al momento que Juan escribió esto. Yo creo que un concilio bastante conocido de nuestra iglesia, el concilio de Nicea, que fue entre 300 y 400 años de Cristo, y hermanos, se creó esta controversia solamente por no reconocer a Cristo como Dios. Hermanos, para no reconocer lo que dice aquí, que Jesucristo es Dios, que el verbo era Dios, tienes que torcer mucho el original. Y lamentablemente muchos lo hacen sin ningún miedo, solo para negar la enseñanza de que Jesucristo es Dios. Pero muchos académicos griegos, para nuestras fortunas, personas que estudian de verdad el griego, no reconocen esas traducciones, más bien critican las traducciones que no reconocen a Jesucristo como Dios. Hay muchas maneras de aclarar que lo que nosotros estamos explicando, lo que escribió Juan es verdadero. Voy a nombrar algunas nada más. Quiero que solamente nos enfrasquemos en esta última parte. Y el verbo era Dios. La palabra Dios se traduce del verbo griego, del sustantivo griego que es Theos. Siempre la Biblia traduce la palabra Theos como Dios. Estas personas que pervierten este versículo dice que
este artículo, este sustantivo, teos, Dios, tiene que ser acompañado o precedido por un artículo que sería la palabra él. Para ellos, para los que no aceptan a Cristo como Dios, es porque esta palabra Dios debería decir y el verbo era el Dios, no el verbo era Dios. Ellos dicen que tiene que estar precedido por el artículo él. Y con esto entonces argumentan que la palabra Dios es solamente, o teos, es un nombre indefinido. Entonces luego la traducen mal la frase y dice que el verbo era divino. Es decir, como que si solamente poseyera cualidades de Dios. No Dios, sino que posee cualidades de un ser divino. Ahí menosprecian obviamente el verbo y por eso que traducciones cuando versiones que traducen este versículo traducen y el verbo era Dios con D minúscula. Y ustedes saben cuál es la diferencia entre la D mayúscula y la D minúscula. La D minúscula obviamente no representa el verdadero Dios. Nosotros creemos que Teo se tiene que traducir con D mayúscula. Según el significado, hermanos, si el significado de Juan fuera que el verbo solo posee cualidades de divino o es un Dios nada más con D minúscula, hay formas en las que Juan pudo haber escrito esto. Por ejemplo, si él tan solo hubiera querido decir que el verbo posee cualidades de divinidad en algún sentido, podría haber usado otra palabra y no la palabra teos, porque la palabra teo es la que se traduce siempre como Dios con D mayúscula. No tiene más otro significado. Cuando las personas ven la palabra teo, la traducen como Dios en D mayúscula. Y otra cosa que es bastante extraña, que estas personas que pervierten las escrituras, aquí en este contexto de Primera de Juan, hermanos, aparece la palabra teos otras 4 veces más. Y estas personas que traducen de esta manera, no se enfrenta otra vez con la palabra teos sin artículo, pero en las otras partes sí la traducen como Dios con D mayúscula. Solamente aquí en este versículo ya la traducen con la D minúscula solamente por conveniencia y solamente para atacar la deidad del Señor Jesucristo. O sea que lo hacen con alevosía, con intención. Porque en otras partes donde aparece teos, si no la traducen con D minúscula. Hermano, también un experto en griego dice que tú no puedes cambiar un sustantivo como la palabra teos, que es Dios, por un adjetivo y decir que Dios, transformarlo en divinidad o en una esencia. Eso también es imposible y es aberrante para la literatura griega y yo creo que para el castellano también. Hermanos, nosotros tenemos que creer lo que dice la palabra del Señor. No podemos transformar ni siquiera el griego porque es el original. El logos es teo, el verbo es Dios. ¿Sí? Dios con D mayúscula. Cuando se traduce teos es Dios con D mayúscula. Y aquí me voy a tomar la oportunidad, voy a abrir un paréntesis para hablar uno de nuestros fundamentos como iglesia creyente, como iglesia reformada, que es la Trinidad, hermano. Obviamente esta palabra Trinidad nunca la van a encontrar en la Escritura, pero se ha usado muchísimas veces para poder aclarar acerca de nuestra doctrina de que Dios es un ser trino. Hermano, como creyente confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable, hermanos, para el entendimiento humano. Realmente es difícil comprender esto y explicarlo mucho más. No podemos negar la Trinidad porque es la clara enseñanza de las Escrituras. La misma Biblia declara, hermanos, y es verdad que Dios es uno, pero también se refiere a 3 personas diferentes como Dios. La Biblia aclara que el Padre es Dios. También dice que el Verbo y Jesucristo es Dios, como en este caso en el primer versículo del libro que estamos exponiendo. Y también la Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. Entonces nosotros tenemos que entender, Dios es uno, hermano, y no hay 3 dioses. Eso es una mala enseñanza y podemos llegar a una herejía de decir que creemos en 3 dioses, que se llama triteísmo. No, creemos que Dios es uno y que Dios es 3. Hay un Dios que existe en 3 personas, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad, hermanos, son verdaderas y son distintas personas. La Trinidad no es solamente una persona que se pone 3 diferentes máscaras, eso también es una mala explicación y podemos caer en una herejía que se llama modalismo. Decir que tenemos un Dios que se presenta un día como el Espíritu, que se presenta un día como el Señor Jesucristo, que se presenta un día con el Padre, es una herejía. Nosotros creemos que son 3 personas que son perfectamente iguales, tienen funciones diferentes pero que son perfectamente iguales. El Hijo no es menor que el Padre
El Espíritu Santo no es mayor que el Hijo. Las tres personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras. Un ejemplo es que nadie ha visto al Padre, pero el Hijo llegó a ser carne y pudo andar entre nosotros. También creemos que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. También creemos que Jesús resucitó y está ahorita sentado a la diestra del Padre. Pero Jesús nos acompaña hoy día, sí, por medio de su Espíritu Santo. Entonces podemos ver que tiene funciones diferentes y que también hay una diferencia, como lo acabamos de ver en la segunda parte, de que son personas diferentes. Las Escrituras entonces afirman dos verdades importantes, hermanos. Dios es uno y Dios es tres. Y aunque no podamos comprender plenamente cómo es esto posible, es necesario creer y enseñar cada verdad con igual convicción. Si nosotros creemos que la Biblia es nuestra autoridad máxima, entonces tenemos que declarar lo que dice la palabra del Señor, que dice que Dios es uno, pero también declara que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, o sea que Dios también es tres personas. También podemos caer en una herejía o una falsa doctrina cuando sucede que afirmamos una cosa y negamos las otras. Por lo menos decir que afirmamos que Dios es uno, pero si negamos que es Dios en tres personas, caemos en una herejía. Tenemos que aclarar y defender y no callarnos por miedo de declarar lo que dice la Escritura, de que Jesús es Dios. El misterio de la Trinidad no es una razón para negarla. Algunos dicen que no se puede creer en lo que no se puede entender. O si algo no se puede explicar, entonces no puede ser verdad. Si nosotros aplicamos esta lógica a la Biblia entera, o si aplicamos esta lógica a nuestra existencia, nos dejaría muy poco en qué creer. Más bien, aún la verdad es más simple de la Escritura y la verdad de nuestra existencia humana va mucho más allá de nuestro entendimiento. No creemos porque entendamos, hermanos, todo perfectamente, sino creemos porque es la verdad del Señor, el testimonio de la Escritura. Por último, hermano, cuando nosotros hablemos acerca de la Trinidad, también tenemos que tener mucho cuidado. Como les acabo de decir, hay muchos que emplean ilustraciones que no son reales o no son las verdaderas. Por lo menos muchos utilizan la Trinidad o explican la Trinidad como si fuera el agua, que tiene tres estados: gaseoso, líquido y hielo, que sería físico. Entonces esa ilustración está mal, porque es como caer en el modalismo, como le mencioné, como que es un Dios que se manifiesta en tres personas diferentes. Pero no, hermano, nosotros tenemos que afirmar que Dios es uno y tres, sin usar ilustraciones que son inadecuadas y que terminan siendo una herejía. Hermanos, como conclusión les quiero decir, si a nosotros nos llegaran a preguntar cuál es el origen de nuestro Señor, de Jesucristo, y quién es Él, nuestra respuesta según este versículo es: Jesucristo no tuvo origen, estuvo desde la eternidad y va a estar hasta la eternidad, tampoco va a tener un fin. Y desde el principio Él es el Hijo eterno del Señor. Hermanos, y ninguno de los que estamos acá podemos conocer y entender cada vez más a Jesús y cada vez más el Evangelio sin entender esto que acabo de explicar. No van a llegar al entendimiento de Jesús si no entienden que Jesucristo es Dios. Nosotros normalmente oramos para que el Señor nos abra el conocimiento de Dios y de Cristo. Pues toda nuestra religión, hermanos, toda nuestra vida cristiana se fundamenta en esto, en que el Señor Jesucristo es Dios. Hay un versículo que dice que ¿cuál es la vida eterna? Bueno, que conozcan a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Hermanos, si tú no afirmas la deidad de Cristo, realmente tú no conoces a Cristo, al menos no el Cristo de la Biblia, no el Cristo que existe realmente. Si niegas la deidad de Cristo, crees en un falso Cristo, uno que Satanás ha creado y que tu imaginación o tu mente quizá también ha creado. El Cristo que existe, hermanos, es Dios eterno. Si yo le dijera a ustedes, hermanos, ustedes conocen a Karil, y ustedes me dijeran, sí, Karil es una persona alta y rubia, yo les dijera, no, hermanos, están equivocados, esa no es mi esposa. Conocieron a otra mujer, pero esa no es mi esposa. Y esto tiene la misma idea. Si ustedes le dicen que Cristo no es Dios, no es el Dios de la Escritura. Hermanos, Cristo es reconocido por Dios desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es reconocido por Dios, por todos sus apóstoles y por toda la Biblia. Nosotros también tenemos que reconocer lo que la Biblia dice claramente: el Verbo era Dios. Y voy a ir aún más allá y me voy a atrever a decir esto, y es que ninguno de los que estamos aquí puede ser salvo sin reconocer que lo que acabamos de aprender es verdad. Nadie puede ser salvo si no conoce o no cree en la deidad de Cristo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque tú necesitas más que un simple hombre o un ángel con cualidades divinas muera por ti.
Un hombre o un ángel con cualidades divinas no puede salvarte, como creen muchas sectas. Se necesita que fuera un hombre perfecto, claro que sí, pero que a la vez sea eterno. O sea, que fuera Dios mismo. Porque, hermano, tus pecados es una revelación grande contra Dios, hermano. Lo vimos en la clase de esta mañana. Por eso que es justo que Dios castigue con una ira eterna, que sería el infierno. Por eso entonces, hermano, necesitamos un Salvador que fuera Dios y que también fuera hombre. Porque ninguna mera criatura, hermano, puede soportar el peso de la ira eterna de Dios contra el pecado. Y mucho menos salvar a otra persona. Nadie puede soportar el peso de la ira eterna, tiene que ser Dios. Nadie puede salvarte a ti y mucho menos salvar a otra persona. Nadie tiene esa capacidad. Se necesita un verdadero hombre perfectamente justo, pero que al mismo tiempo sea más poderoso que todas las criaturas. O sea, que sea Dios. Una criatura que es pecador en sí mismo no puede ofrecerte satisfacción por tus pecados. Hermanos, ni aún los sacrificios de animales tampoco podían. Eso también lo sabemos. Hebreo reza y leemos en Hebreo que por más sacrificios que se hacían no podían quitar los pecados. Si fuera posible por los sacrificios de los animales ser limpios para siempre, se fueran hechos una vez por todas, pero más bien se repetían cada año. Solo el sacrificio del Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, puede quitar la mancha del pecado y levantar la ira de Dios que justamente no merecemos. Se necesita que sea Dios para que en el poder de su deidad, hermano, pueda soportar todo el peso de la ira del Señor eterna sobre la naturaleza humana, y para que pueda obtener y restaurar para un numeroso pueblo, incluyéndonos a nosotros, la justicia y la vida. Para terminar, hermanos, quiero decirles o repetirles que este es uno de los versículos más sencillos, simples y a la vez más claros para defender la deidad de Cristo, pero también uno de los más profundos y también el más atacado. Estamos hablando de Dios, una persona dice, ¿por qué se sorprende si no entiende las cosas de Dios? Pues si lo entendieran, hermano, totalmente, si ustedes comprendieran totalmente quién es Dios, Él no sería Dios. Más bien llegar a entender en alguna medida, por el entendimiento, es una gran bendición. Pero comprenderlo es totalmente o es completamente imposible. Incluso hay una doctrina que se llama la incomprensibilidad de Dios. Termino diciéndole, hermano, que es necesario creer y defender que Cristo es Dios. Porque de lo contrario, tu fe va a estar fundada en algo vano y tu salvación sería imaginaria. Amén, hermano. Oremos. Mi Señor, estamos agradecidos por todo lo que tú haces con nosotros, mi Señor. Tratar de exponer algo que a la vez es sencillo, pero que a la vez es profundo, mi Señor, es bastante complicado, pero esperamos en ti, mi Señor, que tu palabra cale en nuestros corazones y nos ayude a ser cada vez más firmes en el conocimiento del Señor Jesucristo. Tú nos aclaras a través de tu palabra que Jesucristo es Dios, mi Señor, y nosotros necesariamente tenemos a ese Dios y necesitamos a ese Salvador, mi Señor, porque sabemos que nadie puede soportar el peso de tu ira justa sobre el pecador. Por eso ayúdanos a comprender cada vez más el Evangelio, ayúdanos a entender cada vez más la vida de Cristo a nuestro favor, mi Señor, y para que nosotros también conozcamos quiénes somos nosotros y así darte gloria por toda la eternidad, por la salvación que tú nos das. Bendice esta iglesia, mi Señor, con el Evangelio cada domingo, cada vez que estemos reunidos, para que nosotros confiemos plenamente en ti, mi Señor, y tener una vida realmente no apegada a las cosas terrenales, sino a las cosas que de verdad valen la pena, que es la de arriba. Gracias por este momento, mi Señor, bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.